Bueno, muy buenas tardes para todos. Soy el doctor Alfonso Rodríguez, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero SLAMBI. Es para mí un gusto estar la tarde de hoy, la noche en algunas partes y un poco más temprano en otras, dando inicio a este webinar sobre tuberculosis, viajes y migración en conjunto con Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, la Asociación Colombiana de Infectología, la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, la Dominicana de Infectología y la Asociación Panamericana de Infectología, las cuales actualmente con SLAMBI tienen convenio. Es un gusto tener a unas excelentes moderadoras y conferencistas como van a ver y también contar en esta tarde de hoy con la presencia del doctor Jairo Pérez, infectólogo también de acá de Colombia, líder del Comité de Micobacterias de la Asociación Colombiana de Infectología, a quien le voy a hacer la palabra para que nos comente brevemente sobre la importancia también de esta actividad en el contexto, obviamente, de lo que hace, de hecho, el Comité también de Micobacterias de la Asociación Colombiana de Infectología. Muchísimas gracias a todos, esperamos sea del interés, todos lo disfruten y agradecemos a todos recordar mantener los micrófonos cerrados mientras no estamos interviniendo. Doctor Jairo Pérez, bienvenido. Muchas gracias por la presencia, doctor Jairo. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Buenas noches a todos. Agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y al doctor Alfonso Rodríguez por la invitación y por el esfuerzo de programar esta actividad que es de suma importancia para nuestra región. Como el doctor lo menciona, yo hago parte del Comité de Micobacterias de la Asociación Colombiana de Infectología. Hemos tratado de trabajar de manera integrada con diferentes asociaciones y con entes públicos y privados de nuestro país para mejorar en general lo que tiene que ver con el abordaje y diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen tuberculosis. En los últimos 15 años hemos visto grandes cambios, lo cual es muy favorable porque ustedes saben que llevábamos mucho tiempo considerando que teníamos un campo de acción muy limitado en lo que tiene que ver con el abordaje de los pacientes con sospecha de tuberculosis, con tuberculosis presuntiva, porque los medicamentos eran muy antiguos, porque estábamos utilizando algunos medios diagnósticos también muy antiguos y de sensibilidad muy baja, pero sí se percibe un salto, como les digo, hace más o menos 15 años en todos esos aspectos. De manera inicial, la disponibilidad de las pruebas moleculares para el diagnóstico nos lleva a tener una sensibilidad mucho más alta y a intervenir dos de las situaciones que de manera directa tienen que ver con la mortalidad de los pacientes, como lo son el diagnóstico oportuno y como lo es el diagnóstico oportuno de resistencia. Cuando evaluamos algunos de los casos a los que nos enfrentamos que no tienen un buen desenlace, de manera retrospectiva desde luego, encontramos con mucha frecuencia que el diagnóstico inoportuno pudo tener algo que ver con un desenlace que no fuera favorable. Y de la misma forma, las estrategias que teníamos para confirmar la sensibilidad del Mycobacterium a los medicamentos nos llevaban a tener que esperar varios meses para darnos cuenta que los pacientes estaban recibiendo fármacos que no les iban a funcionar. Y esos dos aspectos los interviene de manera muy directa la disponibilidad de pruebas moleculares, de las cuales hemos tenido un avance progresivo en nuestra región. En Colombia, por ejemplo, tenemos en este momento más de 110 plataformas de biología molecular que se encuentran distribuidas en todo el país y estamos tratando de armar unas redes de referencia y contrarreferencia de muestras y resultados que nos permitan llevar los resultados y beneficios de esa tecnología a las zonas más apartadas del país. Um, También la disponibilidad de los medicamentos en los últimos años nos ha dado un gran impulso. Como ustedes lo saben, desde que se cambiaron los lineamientos de manejo para tuberculosis resistente en 2019, tenemos la oportunidad de dar tratamientos mucho más efectivos y mucho menos tóxicos de lo que teníamos antiguamente. Y todo parecía ser como un buen proceso de crecimiento hasta cuando llegó COVID en 2020. Cuando estábamos pensando que nos acercábamos un poco más a las metas de fin de la tuberculosis y cuando cae COVID,
nos lleva a una disminución que podríamos describir de cerca del 25 al 30% de la notificación en nuestros países. Efectivamente, con una mayor transmisión de la enfermedad en la comunidad y con pacientes que tuvieron avance de su enfermedad que se diagnosticaron de manera más tardía, lo cual lleva también a un aumento de la mortalidad. Es de esa forma que la predicción de los casos que deberíamos notificar se eleva de manera muy significativa ahora con respecto a lo que teníamos antes del año 2020. En el caso de Colombia, por ejemplo, hemos saltado de cerca de 14.500 casos a tener más de 17.000 para el año pasado, y este año esperamos una incidencia todavía mucho mayor. Así que estamos en un proceso de recuperación de todos los problemas que nos generó la pandemia, y esperamos seguir trabajando fuertemente para lograr buenos resultados en este caso. Y ahora lo que tenemos entonces, como seguramente nos va a mostrar el doctor Roncancio, es que además de esta disponibilidad de pruebas moleculares, hay otras pruebas para algunos grupos particulares de pacientes que también nos impulsan a seguir trabajando y a obtener esa tecnología de la manera más equitativa posible en nuestros países, e incluso de tener tratamientos que pueden ser igual o más efectivos de lo que teníamos antiguamente, pero que van a ser cada vez más cortos y cada vez más efectivos, y tanto como en primera como en segunda línea. Así que un agradecimiento al doctor Rodríguez por plantear un trabajo en conjunto, un trabajo regional que indudablemente nos puede llevar a mejores resultados que si tratamos de hacer las actividades de manera aislada, cada uno de nosotros a cada uno de nuestros grupos. Y bueno, muchas gracias por escucharme, por invitar al Comité de Micobacterias de nuestra asociación, y seguimos pendientes de trabajar en conjunto con ustedes. Alicia. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto también estar en esta actividad de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Nosotros como Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas también consideramos que es muy importante como región compartir con el resto de las asociaciones de infectología de la región, pues todas estas actividades y todos los esfuerzos que se realizan, ¿no? Así es que procedo entonces a presentar a nuestro expositor, el doctor Gustavo Roncancio Villamil. El doctor Roncancio es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Participa en el grupo de investigación de enfermedades cardiopulmonares en la clínica Cardio VID en Medellín. Es profesor de posgrado de infectología de la Universidad Pontificia Bolivariana y es investigador del grupo de investigación Microba en la Universidad de Antioquia. Es miembro del Comité de Micobacterias también de la Asociación Colombiana de Infectología, y también miembro del Comité Evaluador Regional de Casos Especiales de Tuberculosis de Antioquia. Así es que, doctor Roncancio, el micrófono es todo suyo. Doctora Alicia, muchas gracias. Muy amables por estar acá. Nos han pedido que hablemos del manejo de la tuberculosis. ¿Qué hay de nuevo? Esta es mi confluencia de intereses. Aquí mis conceptos todos son independientes. La información contenida corresponde a criterios personales y no involucran ninguna de las, asociaciones o instituciones en las que trabajo. Especialmente aquí lo que yo quiero hablar y a lo que yo siempre invito en enfermedades infecciosas en Latinoamérica es que adaptemos más que adoptemos. Nosotros claramente sabemos que tenemos diferencias tanto en recursos como en epidemiología y en diversos puntos que nos plantean las enfermedades infecciosas, y ante esto creo que la clave es entender esas diferencias, atender y justamente llegar a individualizar los procesos para mejorar la eficacia y vencer los retos que tenemos en las enfermedades infecciosas en nuestro medio. Estoy firmemente convencido de que el manejo programático de la tuberculosis es definitivamente lo que nos ayuda a mejorar todos los desenlaces, no solo un diagnóstico temprano, sino también su prevención y un tratamiento apropiado.
con énfasis en salud pública y en educación y en concienciación sobre la enfermedad. Pero creo sí que en diversas circunstancias podemos llegar a individualizar y ajustar justamente estos procesos. De allí que no se trata solo de copiar guías que existen en otros lados, incluyendo las que puede decir Organización Mundial de la Salud u otros entornos, sino que justamente debemos tener guías locales que se adapten a nuestros recursos, a nuestra epidemiología, nuestra disponibilidad y con base en eso, pues tratar justamente de la mejor manera a nuestros pacientes. Basados en eso, entonces, siempre empezamos en tuberculosis hablando de, bueno, ¿qué parte del espectro de la tuberculosis queremos cubrir? Sabiendo que claramente esto ha cambiado, que antes hablábamos de no infectados, de una infección tuberculosa o tuberculosis latente y de una enfermedad tuberculosa, y que ahora tenemos estos puntos de tuberculosis incipiente y adicionalmente de tuberculosis subclínica que nos llevan a pensar que, uno, la presencia de ciertos transcriptos de ARNM pueden aparecer tempranamente, incluso antes que la biología molecular y antes de las imágenes, y que justamente en esos contextos la idea es que la biología molecular nos está permitiendo hacer diagnósticos más rápidos. Basados en esto, pues yo sí quiero mencionar que en esta conferencia que nos piden hablar del manejo de la tuberculosis, me voy a centrar en el manejo de la enfermedad tuberculosa. Este fenómeno avanzado donde ya tenemos clínica, imágenes en la mayoría de los casos y un diagnóstico microbiológico o molecular que nos enfrenta retos en el día a día y que pues vamos a hablar de lo que tenemos justamente para el día de hoy. Pero antes de eso, yo sí quisiera señalar y hablar de que justamente tenemos un largo camino recorrido y me voy a permitir hacer un pequeño, recorrido histórico en ese sentido. Entonces, tenemos unos hitos en el manejo terapéutico de la tuberculosis, en donde los primeros 20 años empezamos con las sulfas, donde hacia 1940 un medicamento que se llamaba Promin, que básicamente es un análogo de las sulfas, precursor de la dapsona que tenemos en la actualidad, pues se vio que tenía un efecto bacteriostático en cobayos sobre la micobacteria. Sabemos que trimetoprim sulfa, lo hemos redescubierto hace unos 10 años, podría llegar a tener algo de efecto sobre micobacterias, a pesar de que los estudios no han sido totalmente contundentes, pero hay una que otra experiencia relacionada en el mundo y actualmente dapsona solo la usamos en el manejo de Mycobacterium leprae. Pero hacia el 44, todos recuerdan la historia del doctor Waxman, alemán, que básicamente descubre la streptomicina y es el primero que describe un uso real de un medicamento, el verdadero inicio de la quimioterapia antituberculosa, justamente en humanos. Pero se da en monoterapia y rápidamente se encuentra que los pacientes mejoran parcialmente, pero después empeoran en su condición y esto básicamente fomenta la resistencia. Para el 49, entonces, se descubre el ácido paraminosalicílico y se ve que al combinarlo con streptomicina, pues básicamente se previene la resistencia y se encuentra y se empiezan a hacer estudios señalando que si lo damos por varios años, como en ese momento se pensaba deberían tratarse esos pacientes, pues básicamente entre más años se diera, pues teníamos que íbamos a tener menos recurrencia. Pero sabíamos que si lo damos solo un año, la posibilidad de recaída podía ser del 22%. Solo probablemente hasta el 52, cuando diversos estudios empiezan a señalar que la isoniazida puede ser parte del arsenal terapéutico. La isoniazida era un medicamento descubierto en 1912, pero básicamente se encuentra que es notablemente bactericida en tuberculosis. Ahí es donde se plantea, usemos los 3 medicamentos que tenemos disponibles, streptomicina, ácido paraminosalicílico e isoniazida y combinemos y se empieza a hablar de un tratamiento de un año con una fase intensiva de 3 meses de los 3 y una segunda fase dada por paraminosalicílico e isoniazida. En la mitad, posteriormente entre el 52 y el 60, aparece la tioacetazona, que se empezó a usar especialmente en África, dado que la isoniazida no se conseguía tan fácilmente en el mundo, pero es el estudio del 59 hecho en Madras, India, que actualmente conocemos como Chennai, que demuestra que estos pacientes no tienen que quedarse hospitalizados el año completo. Allí básicamente lo que se encuentra es que estos pacientes antes se quedaban un año hospitalizados y ahora este estudio demuestra que se pueden justamente manejar o tratar ambulatoriamente. Y finalmente es lo que nos empieza y nos sienta la base para lo que conocemos en la actualidad como tratamiento dirigido o tratamiento observado. Y allí lo que vimos justamente es que los pacientes que se manejaban intrahospitalariamente versus los que se manejaban ambulatoriamente, con lógicamente un seguimiento ambulatorio, iban a tener un desenlace similar. Entonces allí nace el primer DOT, la primera terapia observada y dirigida,
que hacia los años 60 se empieza a imponer, pero hacia el 66, entonces, los estudios hechos por la Universidad de Cornell, básicamente primero en ratones, después cobayos y después rápidamente aplicados en humanos, encuentran que justamente la rifampicina y además la piracinamida, que había sido descubierta en 1952, tenían una excelente acción esterilizante y daban mucho más potencia al tratamiento antimicrobiano. Allí viene entonces, hacia los años 70, la era dorada de la investigación en tuberculosis, basada justamente en los estudios del British Medical Research Council, que son los que justamente dan la base de lo que hacemos en la actualidad. Y hay un sinnúmero de estudios publicados para ese momento en la literatura, y son los que justamente demuestran primero, en este estudio hecho inicialmente en Asia, que 3 medicamentos bastante esterilizantes, como podrían ser streptomicina, isoniazida y rifampicina, y bastante bactericidas, disminuían notablemente la posibilidad de recurrencias, y que esto nos señala que si yo tengo 2 medicamentos esterilizantes como mínimo, como podrían ser acá rifampicina y isoniazida, pues eso podría justamente, o rifampicina con piracinamida, podrían disminuir el tiempo de tratamiento de 1 año, que toda la vida, o al menos en los últimos 10 años se había usado, a solo 6 meses. Yo cuento todo esto porque, para aplicado en la actualidad, nosotros estamos acostumbrados a siempre hablar de isoniazida, rifampicina, piracinamida, tembutol con tratamientos convencionales, pero justamente ver esta evolución nos permite entender que la investigación y el desarrollo potencial de nuevos medicamentos hace que justamente tengamos que cambiar los esquemas y adaptarnos. British Medical Research Council posteriormente tiene varios estudios que señalan y nos hacen descubrir lo que sabemos en la actualidad, un sinergismo bactericida entre rifampicina y piracinamida. Ambos eran necesarios para esterilizar más rápidamente las lesiones tuberculosas. Rifampicina era eficaz durante todo el tratamiento, mientras que piracinamida solo al inicio, que era usualmente cuando teníamos las micobacterias en una fase de inhibición ácida, que es lo que se presenta al inicio de la terapia, pero posteriormente, cuando ya han pasado 2 o 3 meses, ya tenemos un pH neutro en esas lesiones, al bajar la inflamación, y allí entonces piracinamida pierde su poder y rifampicina lo sigue conservando, y lo que se vio es que la fase inicial intensiva podía durar 2 meses. Una serie muy bonita de todos estos estudios están recopilados en esta referencia que señalamos acá, evaluando los estudios que se hicieron en la India, en Praga y en Argelia. Basados en eso, entonces, ¿qué sabemos? Un concepto tradicional, esto es background y me permito aplicarlo porque creo que se va a adaptar mucho a lo que tenemos en la actualidad, es que usualmente en una caverna tenemos unos bacilos en estado latente o durmiente. Esos bacilos, básicamente, se decía, solo las defensas del huésped pueden controlarlos. Nos explica la persistencia de las micobacterias y por eso, digamos, estos pacientes pueden recaer y explicaría especialmente recaídas en inmunodeficiencias, y lo que hay que hacer es eliminar la mayor cantidad de micobacterias y por eso hay tratamientos prolongados. Encontramos unos bacilos de crecimiento intermitente y otros de crecimiento lento que están en fase de inhibición ácida. Sobre estos últimos sabemos que la piracinamida es la que actúa. Estos bacilos de crecimiento lento usualmente son intracelulares, pueden favorecer recidivas, pero es difícil que los medicamentos comunes lo eliminen, y de ahí que la piracinamida y de pronto la rifampicina podrían tener algo de acción. Los bacilos de crecimiento intermitente son más extracelulares, están en el calcio, no son una población tan grande dentro de una caverna, y allí la rifampicina claramente los esteriliza, y los esteriliza rápido, mucho más rápido que la isoniazida, y pueden causar recidivas. Y sabíamos que especialmente isoniazida, pero también rifampicina, actúan mucho sobre las poblaciones extracelulares, que representan la mayor cantidad de micobacterias, que tienen alta concentración de o alta posibilidad de mutaciones espontáneas, pero tienen alta concentración en las cavernas, y que por eso pueden llegar a tener un riesgo de fracaso terapéutico. Y durante 50 años hemos dado estos tratamientos, desde básicamente lo que nos enseñan alrededor del 70-80 los estudios del British Medical Research Council. Pero aparecen las quinolonas entre la década del 80 y posteriormente en el 90. Empezamos hacia la década del 2000 a dejar de usar streptomicina porque nos dimos cuenta que podíamos usar otros medicamentos o no usar streptomicina para básicamente minimizar la toxicidad que tenía, especialmente a nivel coclear y renal. Y además que disminuía la adherencia de los pacientes a tener que aplicarse una medicación intramuscular.
Hacia los años 2000, además, conocimos las tabletas de dosis combinada, lo cual nos permitió mejorar la adherencia, disminuyendo el número de tabletas que le damos a los pacientes, pero quiero hacer énfasis justamente en los 90, en donde aparece primero ofloxacina, que no es un medicamento que tenga una acción bactericida grande, pero sí posteriormente moxifloxacina y levofloxacina sí lo demuestran, sabiendo que estas dos últimas pueden actuar tanto sobre los bacilos de multiplicación rápida y crecimiento continuo, y también sobre los bacilos de crecimiento intermitente, teniendo un medicamento muy potente que se unía al arsenal y que justamente nos permitió tratar a los pacientes que teníamos con problemas de intolerancia, de efectos secundarios o incluso de resistencia a rifampicina y isoniazida, que eran la base del tratamiento. Empezaron a aparecer y en la actualidad existen muchos esquemas. Al principio, yo soy sincero, nos daba temor usar las quinolonas. Había un uso de quinolonas en otras, o hay un uso de quinolonas en otras enfermedades, como infección urinaria y otras, en donde decíamos rápidamente puede haber resistencia, pero se ha encontrado que estos medicamentos, uno, dados en esquemas prolongados, no tienen tantos efectos secundarios, no lo vemos tanto en tuberculosis como de pronto se ha pensado, y dos, encontrábamos que efectivamente nos ayudaban a curar a los pacientes y que podían, entre comillas, reemplazar a isoniazida o rifampicina cuando los administrábamos justamente por efectos adversos y secundarios. Pero también empezamos a ver que la resistencia a isoniazida empezaba a aumentar de una manera notable en el mundo. En la actualidad, algunos estudios lo señalan que puede ser alrededor del 14%, y también algunas resistencias individuales a medicamentos como piracinamida, como etambutol, que básicamente favorecían lo que conocemos como polirresistencia. Entonces, ¿qué pasaba cuando había resistencia a isoniazida? Nosotros en Colombia hace unos 10 años, encontramos que era del 7% y sabíamos que Organización Mundial de la Salud nos decía, cuando en un país haya resistencia más del 5%, añade etambutol al tratamiento. Algunos países europeos no lo tenían en su arsenal y trataban solo con 3 medicamentos, pero en Latinoamérica en general estábamos tratando con 4 medicamentos porque el etambutol en teoría rescataba y protegía a la rifampicina de que apareciera resistencia al actuar de una manera similar en la pared de lo que hace isoniazida. Y aquí pues yo presento en amarillo, azul y rojo los colores de muchas de nuestras banderas, pues lo que tenemos en el protocolo colombiano. El protocolo colombiano entonces dice, si hay resistencia únicamente isoniazida y usted la detecta en el primer mes de terapia, pues usted podría darle 6 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, la dosis combinada, y allí definir si añade o no la quinolona por esos 6 meses, tratando justamente de dar una acción bactericida importante. Si lo detecta en el mes 2, y eso pasa porque los cultivos llegan al segundo mes, según la evolución usted podría definir si añade o no esa quinolona y da los 6 meses de RHZE. ¿Y por qué lo damos? Porque es más fácil dar las 3 o 4 tabletas de RHZE que dar medicamentos aparte. Y porque también se empezó a ver una situación en particular, y es que básicamente muchas de esas resistencias a isoniazida podrían ser resistencias intermedias que incluso se podían vencer con dosis altas. Ya cuando detectamos esa resistencia hacia el tercer mes, se ha planteado, demos más tiempo de un tratamiento y demos 9 meses de tratamiento con RHZE más levofloxacina sin pasar a una segunda fase. Y cuando se detecta el mes 5, que a veces pasa, pues ya hay que ver qué es lo que pasa con el paciente. Usted, y esto es la recomendación que da Organización Mundial de la Salud, podría simplemente decir, el paciente se mejoró, puede ser que el etambutol sí me haya rescatado a la rifampicina, la haya protegido y por eso yo simplemente completo el tratamiento, o podría decir, no está bien y prefiero darle mejor 6 meses añadiendo levofloxacina. Las guías de Organización Mundial de la Salud del 2018, justamente en este contexto, sí decían, es mejor darle levofloxacina a la mayoría de esos pacientes, excepto cuando usted no puede evaluar la resistencia a la rifampicina, y ese es un punto que todavía no podemos en todos los sitios, porque si bien las pruebas moleculares nos ayudan a ver algunas circunstancias, no existe en todas las partes. Pero cuando tenemos pruebas moleculares, esto sí es más fácil de determinar. También cuando hay resistencia conocida o con sospecha de levofloxacina en pacientes que lo han recibido antes o pacientes que pueden tener riesgo de efectos adversos como la prolongación del QT o también pues embarazo o lactancia. Bajo esos contextos, entonces, digamos que es lo que más o menos hemos tenido en cuenta, pero yo tengo aquí una reflexión y una de las primeras que quiero hacer es, llevamos 40, 50 años usando
2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol y después 4 meses de isoniazida, rifampicina. ¿Qué otra bacteria en realidad nos ha aguantado 50 años de este tratamiento? Y yo creo que la isoniazida no la vemos tanto en el contexto de resistencia como si la vemos con rifampicina, y es porque la prueba molecular que la mayoría de los centros tenemos usa rifampicina para detectarlo, pero ahora que estamos haciendo las pruebas que nos detectan molecularmente resistencia a rifampicina y isoniazida, vemos que esa resistencia a isoniazida es muy importante también y que probablemente con el sobreuso de quinolonas que puede haber en nuestra comunidad tenemos grandes líos, porque muchas veces en el primer mes ya esos pacientes han recibido quinolonas. De ahí que aquí una reflexión que aparece de la literatura que aquí señalo es que para mí lo ideal es solo iniciar la quinolona si yo no he iniciado el tratamiento con isoniazida, piracinamida, rifampicina y tambutol. Y ojo, este es un concepto personal y por eso lo ideal justamente es, cuando voy a hacer eso, tratar de tener sensibilidad a la quinolona con una prueba de identificación molecular y también conocer justamente la sensibilidad a rifampicina y la sensibilidad pues, a isoniazida. Si yo detecto al mes 2 que hay resistencia, obligatoriamente creo yo hay que hacer un test de sensibilidad a rifampicina y tenerlo en cuenta. Uno podría continuar con isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol en muchos casos, básicamente porque las resistencias pueden ser de nivel medio e incluso con presencias de mutaciones en CAT-D, básicamente las dosis altas de isoniazida podrían funcionar. Y adicionar una quinolona podría fallar, podría simplemente hacernos perder tiempo en algunos momentos y en ese contexto básicamente podríamos al contrario amplificar esta resistencia. Son algunos conceptos personales, vemos que algunos expertos lo respaldan, pero justo bajo ese punto lo que queremos señalar es que esto cambia y que nos faltan algunos estudios para tratar de justamente ver qué es lo que debemos hacer en nuestros casos. Ahora bien, el otro punto en donde las quinolonas nos han ayudado es acortar los tiempos de tratamiento y han generado entonces la posibilidad de dar esquemas de 4 meses. Pero para eso necesitábamos medicamentos más potentes de los que teníamos y es cuando aparece la rifapentina. Descrita en su uso inicial en 1993, la rifapentina tiene 2 consideraciones que señalan, pienso yo, si bien lo podríamos llamar una superioridad farmacológica frente a rifampicina, y es que uno, miren, es más potente, la MIG es mucho menor, y 2, tiene una vida media más prolongada. Este medicamento se puede dar con las comidas, y como tal, digamos que sí tiene menos penetración en las cavernas, pero al tener mayor vida media y mayor potencia, tiene un efecto bactericida esterilizante muy importante. No lo tenemos tan diseminado, lo hemos empezado a tener más en nuestros entornos, pero justamente eso hizo que al combinar rifapentina más potente con moxifloxacina, un medicamento también potente, esterilizante, podríamos llegar justamente a tener en cuenta que al combinarlo con isoniazida y con piracinamida, podríamos tener justamente un esquema que fuera incluso superior, como lo muestra esta gráfica, a los esquemas tradicionales de tratamiento. Y bajo ese sentido, entonces, lo señala el artículo de New England del 2021, podríamos ver al menos una equivalencia terapéutica en tratar pacientes 4 meses versus 6 meses, aplicando en 4 meses un esquema de 2 meses de isoniazida, rifapentina, piracinamida y moxifloxacina, y 2 meses de isoniazida, rifapentina y moxifloxacina. Esto básicamente involucra 3 medicamentos esterilizantes. O sea, ya la historia nos lo había dicho. Si yo tengo un medicamento esterilizante le puedo dar 1 año o 9 meses. Si tenía 2 medicamentos esterilizantes 6 meses y con 3 esterilizantes, pues yo podría dar justamente 4 meses de tratamiento. Y CDC, como uno de los puntos actuales de tratamiento lo señala, esto no está tan diseminado en nuestro medio, pues Norteamérica en algunos contextos, no en todos, sugiere tratar a los pacientes incluso con VIH que tuvieran más de 100 CD4 y que estén o se planee que reciban efavirenz, que tengan más de 40 kilos y que sean mayores de 12 años y donde se piense que no hay resistencia. Un punto importante es que rifapentina, recordemos, hay que darlo idealmente con las comidas en conjunto con los otros esquemas. Y este es un cambio notorio que está empezando a suceder en el mundo y esquemas de 4 meses pueden mejorar notablemente la adherencia en muchos de los pacientes, especialmente cuando hay toxicidad. Pero entonces ya vienen los años 2000 y en los años 2000, y aquí presento hacia la izquierda lo que tiene el informe de reporte de la Organización Mundial de la Salud de Tuberculosis en 2023, que cada vez tenemos más casos diagnosticados y bajo tratamiento de tuberculosis multidrogo resistente o resistente a rifampicina. Y basados en eso, tenemos que tener en cuenta no solo esto, que al menos en algunos estudios y en este metaanálisis que aparece publicado este año, su prevalencia podría ser hasta del 11%. Tenemos que tener en cuenta que tuberculosis monoresistente a isoniazida, 15%,
resistente a rifampicina 9.4%. Eso, miren ustedes, resistente a rifampicina más MDR nos llevaría casi que un 20% de prevalencia según lo señalado en los estudios, ojo, no necesariamente los casos poblacionales, pero esto no deja de ser preocupante y es en realidad lo que vemos en el día a día. Hace unos 10 años pensábamos que la resistencia solo ocurría en quienes ya le habíamos dado un tratamiento previo. No, ya vemos que la resistencia es un fenómeno que se transmite en la comunidad, que no es exclusivo de poblaciones carcelarias ni de pacientes con VIH, lo vemos en todos nuestros pacientes. Y tratar estos pacientes ha sido muy difícil. Y digamos que hacia los años en donde empezamos a ver estos casos de multiresistencia, empezamos a decir, bueno, tenemos que recurrir, echar mano a medicamentos antiguos como el PAS, que ustedes vieron, los describimos en los años 50, y otros como clofazimina, etionamida, cicloserina, y rescatando otros como piracinamida, que nos podrían en teoría ayudar. Hacia los años 80, 90, dábamos 4 o 6 medicamentos y tratábamos a estos pacientes como los tratamos en los años 60, 1 a 2 años. Y lógicamente la cantidad de efectos adversos era importante. Y aquí yo presento una situación que mis profesores me enseñaron al tratar justamente como los condicionantes que teníamos para escoger las alternativas de tratamiento justamente en presencia de multiresistencia, y era tratar de ver cuántas micobacterias podía tener una caverna o una infección diseminada tuberculosa y cuánto era la capacidad de inhibición de mutantes resistentes que podían tener algunos de estos medicamentos. Y lo que yo justamente quería era vencer esa capacidad con una notoria cantidad, y lo que yo hacía era contar la frecuencia de mutantes resistentes que me podían inhibir cada uno de estos medicamentos y así decidir si yo le ponía 4, 5, 6, 7 medicamentos justamente bajo ese contexto, viendo y lógicamente señalando que los medicamentos de primera línea eran mucho más potentes o son mucho más potentes porque pueden ver ustedes, inhiben mucho más estas subpoblaciones. Pero empiezan a aparecer nuevos medicamentos y Linezolid, que fue diseñado para cocos gram positivos, vimos que podía empezar a tener efecto y eso pues se añade a los tratamientos, inicialmente con mucha reticencia porque vimos efectos secundarios hematológicos y a la vez también de neuropatías, retinopatías, pero Linezolid era un medicamento muy potente y eso nos empieza a cambiar la vida y empezamos a ver que podemos curar muchos más pacientes. Entonces ya dejamos de tener 2 o 3 medicamentos bactericidas y esterilizantes a aumentar nuestro arsenal. E incluso clofazimina empezamos a ver, y aparecen algunos estudios que nos dicen, pueden actuar sobre los bacilos en estado latente. Después, entonces, ¿qué tenemos? Que la FDA aprueba bedaquilina inicialmente como uso compasivo hacia el 2012, y aquí en esta gráfica comparemos lo que tenía en morado o violeta rifampicina y vean ustedes la capacidad de inhibición o la tasa de mutantes resistentes que pueda tener, y vean que bedaquilina tiene algo similar y es superior a otras moléculas que usamos en ese momento como PAS, como etionamida y otros procesos. Entonces eso nos dijo, bedaquilina es un medicamento muy fuerte, muy potente que nos puede ayudar, y justamente bajo ese sentido empezamos a pensar que podían disminuirse más los tiempos de tratamiento. Tenuemente empezamos a dar, bueno, si damos 18, ¿por qué no damos 15 meses? Empiezan a aparecer los estudios, pero aquí nos empezamos a dar cuenta de que justamente la investigación nos dice, hay medicamentos nuevos, tenemos de la manid, pretomanid, empezamos a usar carbapenémicos y nos empezamos a dar cuenta de que podemos tener más medicamentos que realmente esterilicen esta caverna o a las micobacterias. Y la evidencia que aparece reseñada en la guía de la Organización Mundial de la Salud del 2019, pues básicamente nos dice, mire que yo uso estos medicamentos como quinolona, Linezolid, bedaquilina, que están en el punto o clasificación A, clofazimina, cicloserina en el B y otros en el C, excepto de la manid, piracinamida, etionamida, PAS, canamicina y amoxicilina ácido clavulánico. Los otros sí me pueden disminuir recaídas y a la vez me disminuyen mortalidad. Y entonces, para ese punto, nos empiezan a decir, usted podría, si tiene esos medicamentos altamente efectivos y esterilizantes, disminuir más el tiempo de tratamiento, y la guía del 2019 nos da una recomendación tenue, pero nos dijo, sí se puede disminuir a 12 meses si el paciente me cubre ciertas condiciones, como que efectivamente tengamos una buena adherencia, un seguimiento, pueda ser parte de un programa y otros puntos adicionales. Para nuestro medio, hicimos, por ejemplo, una adaptación del esquema STRIN en algunos momentos, pero digamos todavía teníamos 9 meses, OMS también lo propuso en algunos momentos, algunos de estos slides son cortesía de mi compañero Cristian García, que es internista, infectólogo en Medellín, y ha trabajado fuertemente con tuberculosis, y bajo este sentido pues empezamos a aplicar esto, pero una gran cantidad de medicamentos, como ustedes lo ven, basados justamente en la necesidad de disminuir la resistencia y prever que no tuviéramos recaídas.
Pero vuelvo y lo señalo, empezamos a conocer mucho más, empezamos a ver, uno, los determinantes de acción de los medicamentos, y así como en otras terapias combinamos para dar efectos sinérgicos, pues aquí en tuberculosis nos dimos cuenta que era muy importante y que si teníamos medicamentos altamente potentes esterilizantes, que son los que están en amarillo, podríamos llegar a actuar de una mejor manera. Y basados en eso, justamente empezamos a decir, y Organización Mundial de la Salud, después de tener varios estudios, señala que vamos a empezar a usar tratamientos más cortos, entre 6 y 9 meses. FDA hacia el año 2021 aprueba el tratamiento Bipal con bedaquilina, pretomanid y linezolid, y OMS sugiere este mismo más otro adicionando moxifloxacina. Y es lo que justamente en la guía actualizada del 2022 tenemos. Una serie de recomendaciones, pero básicamente con base en los estudios previos, teníamos que estos son esquemas valederos, valiosos, que nos podrían ayudar a curar más a nuestros pacientes, y es lo que estamos haciendo en la actualidad, a pesar de que las guías nos dicen que podemos curar al 65-70% de nuestros pacientes. Hace unos años solo podíamos curar al 30-40%, pero básicamente hemos evolucionado y hecho que tengamos también menos toxicidad bajo estos esquemas. Algunos críticos de estos esquemas dicen 3 medicamentos puede llegar a ser muy poquito, algunos prefieren usar 4 medicamentos, el esquema de 9 meses, que tiene varios medicamentos. Otros han propuesto, ¿y por qué no adicionamos justamente clofazimina, que tiene una acción muy importante, demostrada en que, uno, puede hacer que tengamos una resolución de las cavernas mucho más rápido, de acuerdo al estudio chino publicado en el 2015, y ojo, nos puede disminuir la mortalidad y puede mejorar rápidamente o mucho más efectivamente los pacientes en comparación con otras moléculas. Y por eso algunos autores y algunas, digamos, escuelas prefieren mencionar el Bipal-C, es decir, combinar bedaquilina con protonamida, con linezolid y también combinarla con clofazimina. Pero a partir de esto, entonces, se han propuesto estos esquemas, sabiendo que en general esto se prefiere en procesos de tuberculosis pulmonar. Se podría usar Bipal o Bipal de 6 meses en tuberculosis extrapulmonar, excepto sistema nervioso central miliar y osteoarticular, y sabiendo que el esquema de 9 meses también tiene esas excepciones: meningitis, tuberculosis miliar, osteoarticular y pericárdica. Generalmente en esos momentos, digamos, o en esos contextos se prefiere extender el esquema. Pero, al igual de lo que nosotros vemos, esto es lo que dice OMS, lo que hace Estados Unidos, resulta que no siempre tenemos estas moléculas. Y por eso a nosotros en 2021 pues nos tocó evaluar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que podemos acortar tiempos con lo que tenemos disponible? Y basados justamente en lo que conocíamos, sabiendo que bedaquilina, linezolid, moxifloxacina tenían un muy buen efecto, o levofloxacina en esos momentos, y clofazimina, basados en los estudios, también tenía un muy buen efecto, pues se decidió armar un esquema en Colombia adicionando nocicloserina o piracinamida en pacientes con cavernas importantes. Y bajo esto, pues se está haciendo una investigación operativa que está coordinada por los CERCET, que son los centros de especialistas o de consejería que existen en las diversas regionales de nuestros departamentos, y que, escogiendo muy bien el paciente, aplicando muy bien los criterios de exclusión, han tratado justamente de evaluar cómo funciona este esquema en nuestro medio, dando justamente 2 meses de linezolid, bedaquilina, levofloxacina y clofazimina, seguido de 4 meses de bedaquilina, levofloxacina y clofazimina. Esto, ojo, en pacientes muy bien seleccionados, en algunos pacientes con VIH sí, dejándolos por más tiempo, y también escogiendo pues muy bien el entorno que tenemos. Hemos tenido afortunadamente pocos casos de pre-XDR o XDR, y ahí sí se ha propuesto, al menos por ahora, ser muy incisivo en el seguimiento, usar al menos 4 medicamentos nuevos, nunca usados. Recientemente vemos publicaciones en Clinical Infectious Disease que nos dicen que si usamos medicamentos de estos, podemos disminuir la posibilidad de que podamos curar a nuestros pacientes, tratar de proteger a estos medicamentos imprescindibles y justamente tener en cuenta que algunos pacientes no son elegibles para los esquemas cortos y debemos dar idealmente un tratamiento más largo, dando mínimo 12 meses tras la conversión del cultivo, y siempre teniendo en cuenta que los efectos tóxicos pueden llegar a ser importantes. Ahora que estamos en Navidad, entonces yo digo, XDR o MDR le regalan a tuberculosis sensible este conocimiento, y entonces empieza a decir, ¿y si yo uso 3 medicamentos esterilizantes para tratar TB sensible
y a corto tiempos de tratamiento. Pues bien, entonces en Asia, a través del estudio Truncate, que está publicado este año en New England Journal of Medicine, se quiso ver esto. Inicialmente se excluyen a pacientes con VIH, después se incluyen y se quiso evaluar justamente si esquemas de 8 semanas, es decir, 2 meses de tratamiento con dosis altas de rifampicina o incluyendo estos medicamentos ampliamente esterilizantes, podrían llegar justamente a cumplir este sentido. Nos lo presentaron en el CROI y justamente lo que se señala acá es que no necesariamente hubo superioridad. Solo el esquema que incluía linezolid y bedaquilina, digamos que alcanzó a tener no inferioridad, pero ojo, vean ustedes las tasas de recaídas confirmadas fueron solo del 2.2% cuando se dio el tratamiento convencional y fue del 21% cuando se dio el tratamiento por 8 semanas con rifampicina dosis altas y linezolid, y con bedaquilina linezolid fue 10%, es decir, 5 veces más. A pesar de eso, reúne el criterio de no inferioridad, y digamos que esto no nos dejó totalmente satisfechos, pero sí nos abre un camino que esperamos tener a futuro con nuevas moléculas y con mayor investigación que nos diga si los biomarcadores podrían ayudar a definirnos qué población puede requerir solo 8 semanas de tratamiento con tuberculosis sensible, identificar los esquemas de bajo riesgo, aquí ya me sonó la alarma, y saber que podemos en ciertos puntos manejar la toxicidad. 2 cositas más. Es claro, nosotros sabemos que diabetes, fumar, el uso de alcohol afecta estos tratamientos, pero claramente desnutrición impacta de una manera notable sobre estos procesos. Yo quiero agradecer que nos hayan invitado y esperamos si hay o no preguntas al final. Muy amables, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Creo que vamos a dar paso a la siguiente charla y las preguntas las vamos a dejar para el final, entiendo. Muchas gracias. Bien, pues muy buenas noches, buenas tardes si en algún lugar todavía es de tarde. Yo soy la doctora Yoris Roque, soy infectóloga, soy la vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Para mí es un honor estar esta noche con ustedes, sobre todo con un tema que nos compete a todos en la región. Saben ustedes que mi país es endémico de lo que es la tuberculosis y recibimos muchos viajeros de todos los polos todo el año. Así que para mí es un honor estar junto con la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y con profesores de tanto nivel. Como decía la doctora, las preguntas las vamos a dejar para el final. Y yo también tengo el gusto de presentar al siguiente expositor, que nos va a hablar justamente de tuberculosis en viajes. Y él mismo es profesor titular, jefe de la sección de